El acta de la sesión 7 ordinaria se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sección 8 ordinaria se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. Nuestro secretario le va a leer la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un proyecto de ley de origen en moción de la diputada señora Barquiesi y de los diputados señores de la Carrera, Iterraza, Valcáicer, Mesa, Moreno, Ojea, Romero, Don Agustín, Sánchez y Urruti Coechea, que modifica diversos cuerpos legales para sancionar penalmente el fraude a las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral. En segundo lugar, un correo electrónico de la asesora legislativa de la Asociación Chilena de Municipalidades, quien por especial encargo del señor Miguel Moreno, subsecretario ejecutivo de esta asociación, solicitan ser considerados en la discusión del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para sancionar el acoso sexual en los sectores de la administración del Estado que indica e imponer a las municipalidades la obligación de contar con protocolos internos para la prevención y sanción del acoso sexual. En tercer lugar, dos informes elaborados por el analista de áreas de políticas sociales de la PCN, don Pedro Guerra Araya, sobre evaluación del impacto de género en los proyectos de ley, regulación y experiencia comparada, y el otro sobre transversalización del enfoque de género en la legislación, aspectos teóricos y compromisos internacionales. Esto obedeciendo, digamos, a una solicitud que le hizo la comisión en la sesión pasada, antes de la distrital. Y finalmente un correo electrónico de la expresidenta del Tribunal Constitucional y profesora de Derecho Constitucional, doña Marisol Peña, por el cual agradece la invitación que le cursó esta comisión para exponer en la sesión de mañana, pero aclara que el tema del acoso sexual no se encuentra dentro de los que haya abordado en su actividad profesional, razón por la cual excusa su participación en dicha sesión. Y sin perjuicio de ello, sugiere, si la comisión lo tiene a bien, se invita a la profesora y doctora en Derecho, señora Jimena Marquesolo, académica de la Universidad del Desarrollo y ex fiscal del Ministerio Público, especialista en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, para que exponga acerca del proyecto de ley. Esa es toda la cuenta, Presidente. Gracias, secretario. Vamos a pasar a varios y se ofrece la palabra sobre este punto. Estamos en varios, diputado. Bienvenido. Hola. Bueno, saludamos a los diputados y diputadas que se incorporan y le indicamos que estamos en el punto varios, entonces se ofrece la palabra si hay solicitudes. Diputado, le cedo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Presidente. Muy buenas tardes a todos. En puntos varios yo quería hacer la pregunta sobre el proyecto de ley, boletín número, les digo inmediatamente, que se va a ver mañana sobre la nacionalización de los deportistas inmigrantes. Le digo al tiro el boletín. No es esta comisión de deportes. En sala, sí, justamente. Esta es la comisión de deportes, diputado, en todo caso. Ah, y, eso, y las nacionalizaciones no se tienen que ver. Sí, pero en ese caso puntual lo vio deportes. Lo vio deportes, sí. Porque me gustaría que el boletín 12101-06 pasara por gobierno interior, creo yo. Por el hecho de que, como son nacionalizaciones, muchas veces se dan las nacionalizaciones y después tenemos que hacer todo un tema por errores o cosas que no corresponden. Entonces, como no pasó por acá ese boletín... Se podría hacer indicaciones en sala y tú vuelves a deporte. El problema es que está en tabla, ya para la tabla de la sala mañana. Podrían presentar indicaciones en sala y ahí volver, tendría que volverse a deporte. Perfecto. Ya, quería hacer esa observación. Normalmente, diputado, para cuando se pide derivar un proyecto a una segunda comisión es cuando todavía está tramitándose en comisiones. Perfecto, secretario. Muchas gracias y esa era la observación que quería hacer. También voy a dejar en puntos varios, secretario, ¿Sí?
una consulta que me hizo la diputada Pérez en cuanto nosotros habíamos quedado como comisión, volver a citar a los directivos del CERVEL a raíz de la filtración de datos, siguiendo el proceso de ellos, siguiendo el Ujú. proceso interno de esa investigación. La verdad es que estaba justamente revisando con Carolina los acuerdos adoptados por esta comisión respecto a invitaciones u oficio al CERVEL. Lo que se acordó, bueno, fue en su oportunidad invitarlo y se les invitó por el tema de las filtraciones, ¿no es Ujú, cierto? Y lo otro, se les envió un oficio respecto de la propaganda por el tema de la fiscalización de la propaganda electoral. ujú. Pero no hay una invitación pendiente al CERVEL. Lo podríamos proponer mañana para, como van a haber más asistencia, lo proponemos mañana y tomamos acuerdo mañana Y sí, pero ¿por cuál tema específico sería la por invitación? volver a citar a Cervel. Como Ya, citar, además para que la diputada Pérez nos pueda explicar también más el requerimiento. sí. Lo que pasa, me recuerda, Sí, Carolina, que las investigaciones sobre el tema de la filtración están en etapa de sumario. Y así lo explicó ya. don Raúl García, el director Ujú, nacional, y obviamente que por estar en etapa de sumario no puede divulgar ningún antecedente sobre el estado de la investigación. ¿Mm? ok. De Entonces, manera que no. le traspasaremos la información a la diputada para Información. que... ¿Me escuchan, verdad? Sí, Ah, sí, ahí está la Ah, ya, diputada. ya. Diputada, le cedo la palabra. Era su consulta. Está muy bien, gracias. La verdad que no es una mía que hace unos diputados cuando me Diputada Pérez, se escucha cortado. se escucha muy ¿me mal, escuchan? señora Joana. Ya. Presidenta, mire, sugiero si me puede guardar el minuto antes de que termine la red, entonces. Perfecto. Lo dejamos para el Gracias. final. No habiendo más palabras en varios, bueno, vamos a proceder con la orden del día. Esta sesión tiene por objeto votar en general y en particular el proyecto de ley de origen en mensaje y en segundo trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales. En materia de transformación digital del Estado, el boletín número 14969-06. A esta sesión fue invitado el ministro secretario general de la Presidencia, señor Giorgio Jackson Drago, quien por razones de agenda no puede asistir, por lo que participa en su representación la subsecretaria general de la Presidencia, doña Macarena Lobos. Eh, Le damos la bienvenida y también le dejamos la palabra para que también pueda ella introducir también esta sesión especial y la materia en la que estamos. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio saludar a las señoras diputadas y diputados, al personal de la comisión, los secretarios y ayudantes. No sé si estará disponible la presentación, pero voy contándoles, como ustedes sabrán, la ley 21.880 de transformación digital establecía un plazo de vigencia a partir del 9 de junio del año 2022 hasta el año 2024. Esta ley aplica a más de 900 servicios públicos, incluidas las municipalidades, y estableció este plazo de 2,5 años de vigencia, pero sin hacerse cargo en el periodo intermedio de la dictación de una serie de normativas necesarias para poder aplicar esta ley. Tanto es así de sensible que nosotros, al asumir el nuevo gobierno, el día 10 de marzo se habían entrado a Contraloría las normas técnicas necesarias para normar esto, con las cuales fueron preparadas en algunos casos por Contraloría, tuvimos que retirarlas y hoy día todavía no están vigentes las normas a las cuales tienen que sujetarse los servicios públicos para poder hacerse cargo de las exigencias establecidas por esta ley de acuerdo a ciertos estándares. Adicionalmente, nosotros pedimos un informe al BID, el cual efectivamente ratificó nuestras aprehensiones en el sentido que no estaban las condiciones habilitantes, organizativas y técnicas necesarias para poder entrar en vigencia el 9 de junio. Y de esa perspectiva, nosotros básicamente estas incapacidades se ven a dos razones. Durante el periodo de pandemia, los servicios obviamente tuvieron que focalizarse en hacerse cargo, ¿no es cierto?, del tema de pandemia, y la división de gobierno digital, que es una división de la dirección del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, encargada de brindar el apoyo, ¿no es cierto?, en materia digital a todo el gobierno, tuvo que focalizar sus esfuerzos en garantizar también las herramientas necesarias para el periodo de pandemia como clave única, comisaría virtual. Por tanto, esto impidió que pudiera desarrollar todos los instrumentos necesarios para efectos de cumplir los plazos establecidos por la ley. En ese sentido, entonces,
además, considerando que hay una ausencia de institucionalidad, esto es solo una división dentro de el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que venimos a proponer este proyecto que pretende diferir la entrada en vigencia de esta ley, pero no hacer esto pura y simplemente, sino crear una fase nueva de preparación que justamente generar una cierta nivelación respecto a los distintos servicios, especialmente en los municipios donde hay un mayor rezago, para efecto de poder hacer la transformación digital de manera coherente y ordenada. El gobierno del presidente Boric cree que es muy importante, ¿no es cierto?, la transformación digital en cuanto esto acerca, ¿no es cierto?, a la ciudadanía y le permite facilitar los trámites, pero para que eso ocurra efectivamente tiene que hacerse bien de manera coherente y ordenada. Y por tanto estamos proponiendo entonces diferir hasta el 31 de diciembre de 2027 la puesta en marcha en régimen de esta ley, generando una fase nueva que es la fase de preparación. Muchas gracias. Que es la fase de preparación que tiene por objeto primero identificar todos los procedimientos que están sujetos a notificación electrónica. La primera fase, que también es un error, digamos, en el diseño del proyecto, es haber considerado como primera fase la notificación electrónica, que es el tema más sensible porque es dentro de un procedimiento administrativo y es el que garantiza, ¿no es cierto?, el debido emplazamiento para garantizar el principio de validaridad de la audiencia y la garantía constitucional del debido proceso. Y de esa perspectiva, entonces, estamos generando esta fase de preparación nueva. Y adicionalmente estamos alterando el orden de las fases que está contemplado hoy día en el DFL1, que es el que complementa la normativa vigente de la ley 21.880. Y por tanto estamos haciendo, ustedes recordarán que la ley 21.880 dividía en grupos los servicios. Primero los ministerios, la subsecretaría, los servicios públicos, luego los gobiernos regionales, los municipios más grandes y un tercer grupo, los municipios más pequeños. Y luego establecía 6 fases. Nosotros estamos agregando esta fase preparatoria que parte este mismo año 2022 y luego estamos alterando el orden de las fases, dejando al final la fase de la notificación, que es la más sensible, e incorporando primero la fase número 1, que son las comunicaciones oficiales de los servicios que tengan que hacerse por vía electrónica. Luego, la fase 2, que eran las notificaciones, pasa, digamos, a la fase final, que donde ustedes ven en el cuadro que se presenta en pantalla, el año 27 ya tenemos a todos los servicios públicos, ministerios y subsecretarías cumpliendo a cabalidad, digamos, las etapas de la norma y son efectivamente los municipios los que quedan en esta fase posterior. Luego la fase número 3, que es la vinculada al ingreso de las solicitudes en formulario en formato electrónico, luego la 4, que son los expedientes administrativos, que sean en fase electrónica, y luego la digitalización de todas las solicitudes y formularios, y finalmente la fase de interoperabilidad, que nos parece que es muy clave, y por eso nosotros adelantamos, como ustedes ven, el tema de interoperabilidad para efectos que efectivamente también garanticemos un mejor servicio a la ciudadanía, de manera tal que todas las plataformas, digamos, que tiene el Estado de manera digital puedan conversar y existe efectivamente interconexión entre los antecedentes. Eso en términos simples es lo que hace el proyecto. Adicionalmente, nosotros creemos que es muy clave poder hacer acciones complementarias que permitan garantizar, como decíamos, la buena implementación de esta ley. Estamos fortaleciendo dentro de lo que es la división de gobierno digital, la gobernanza de datos, justamente para garantizar una adecuada interoperabilidad y hemos creado la figura, ¿no es cierto?, del director de datos. Estamos desarrollando una plataforma transversal que es el registro de procedimientos administrativos, justamente porque detectamos, y viene como un anexo a la presentación, una encuesta que hemos realizado a 231 servicios que han respondido y que efectivamente ni siquiera ellos tienen identificado cuáles son los procedimientos que tenían que operativizar desde un punto de vista electrónico. Por esta vía, ¿no es cierto?, vamos a avanzar. Un área muy sensible que es el tema de fortalecimiento de equidad digital. Si nosotros queremos que efectivamente la ciudadanía pueda relacionarse por vía electrónica con el Estado, tenemos que garantizar y disminuir, ¿no es cierto?, las brechas que hoy día existen. En ese sentido, complementariamente, a través de la Subtel, ¿no es cierto?, estamos trabajando con el proyecto de Internet Servicio Público, todo lo que es conectividad de infraestructura digital, conectividad para todos, proyecto de infraestructura digital, proyectos para zonas rezagadas, ¿no es cierto?, que puedo desarrollarlo más si tienen algunas preguntas al respecto. Luego tenemos un foco especial en los municipios, ahí es donde tenemos el mayor rezago para poder cumplir adecuadamente esta ley, y de hecho en el trámite en el Senado nosotros tuvimos un compromiso y se incorporó, como ustedes podrán ver, como un inciso final a la modificación del artículo 2, que es el compromiso del gobierno central a través de la división de gobierno digital de fortalecer y apoyar a los municipios para poder sumarse adecuadamente a esta ley, trabajando conjuntamente, ¿no es cierto?, división de gobierno digital con la Subdere en una mesa con los municipios. Tenemos también, sabemos que todo lo que tenga que ver con transformación digital tiene también una dimensión de ciberseguridad muy importante que hay que trabajar en paralelo. Y finalmente, en el mediano plazo y siguiendo los mejores estándares internacionales, también creemos que tenemos que fortalecer la institucionalidad en materia de datos y queremos
necesario avanzar hacia una agencia independiente que se haga cargo, ¿no es cierto?, de esta materia para efectos de garantizar, ¿no es cierto?, el debido funcionamiento. Sabemos que es muy clave, aquí se puede generar un ahorro muy importante, digamos, y una facilitación en la cotidianidad de la vida de la ciudadanía, pero para eso hay que hacerlo bien y tener la institucionalidad necesaria, y por tanto hay un compromiso también en el mediano plazo para poder avanzar en esa línea. Eso en términos generales, Presidenta. Por su intermedio abierta están los resultados de la encuesta también, que entiendo todos tienen a su disposición, y abierta para las consultas y comentarios que tengan pertinentes. Sí. Diputado, ¿tiene consultas? Le cedo la palabra. Subsecretaria, una pregunta. Esta gradualidad que va a llegar hasta el 2027, ¿existen plazos por grupo o con fechas determinadas? Que eso no lo vi en la presentación. Por su intermedio, Presidenta, también omití que está acompañándonos telemáticamente el jefe de la División de Gobierno Digital, José Julián Inostroza Lara, para cualquier profundización que queramos en temas pendientes. Ahí sí. Decía que está acompañándonos el jefe de la División de Gobierno Digital, José Inostroza Lara, para cualquier profundización en temas. Respondiendo a la pregunta del diputado Yarzo, en la lámina, cuando ustedes, si podemos volver a la presentación, cuando están las nuevas fases de la propuesta, en el cuadro está establecido por años y en función de los subgrupos. Como decía, la ley original, la anterior, sí. La ley original hace 3 subsegmentos: un grupo A, que es el grupo vinculado a ministerios, subsecretarías y servicios; un grupo B, que son los gobiernos regionales y los municipios más grandes; y un grupo C, que son los municipios más pequeños. Y en función de eso establece las distintas etapas. Entonces nosotros, como ustedes ven, no estamos difiriendo sin hacer nada el año 2022, sino que el año 2022, que era donde estaba en vigencia la fase más sensible, que era la notificación, estamos generando esta fase nueva de preparación, para nivelar la cancha entre los distintos servicios y darles las herramientas necesarias para poder someterse adecuadamente a la fase subsiguiente. Luego en el 23 y así sucesivamente, y como usted ve, en el año 27 ya los servicios del grupo A, que son básicamente ministerios, subsecretaría y todo, van a tener cumplido, digamos, al 26 ya tienen cumplido. Y así vamos gradualmente, ¿no es cierto?, dejando, por cierto, lo que es más sensible, como decíamos, que son las notificaciones, y en los subgrupos que son más complejos, que son básicamente municipios, diferidos hasta el año 27. De acuerdo a la ley, ningún servicio que esté sujeto al ámbito de competencia de esta ley podrá al 31 de diciembre del 2027 no estar cumpliendo a cabalidad toda esta fase. Gracias, subsecretario. Me gustaría también hacerle una consulta. Desde la promulgación de la ley, ¿qué aspectos se avanzaron? ¿Qué dificultades encontraron? ¿Qué finalmente no pudieron abordar de ningún punto, digamos? Y posteriormente el punto 3, que dice que hay acciones con el fortalecimiento de la equidad digital. Si me podría profundizar ese punto, por favor. Gracias, subsecretario. Por su intermedio, Presidenta, básicamente hay que tomar en consideración que aquí se da una dualidad. En época de pandemia fue también una oportunidad para avanzar en los temas de digitalización, y por tanto avanzamos muchísimo. De hecho, aquí tenemos datos del número de operaciones que se realizaron, que son realmente bastante abrumadores: 361 millones de permisos individuales o salvoconducto, 395 millones de permisos únicos colectivos. Por tanto, se centró el avance en materia de transformación digital en todo lo que tenía que ser necesario y contingente para hacernos cargo de las demandas de la pandemia. Sin embargo, eso implicó que la energía, ¿no es cierto?, tanto de recursos técnicos como humanos, estuvieran focalizados tanto en los servicios como en nuestra división de gobierno digital en esa área, con ese foco para hacer cargo a la coyuntura derivada de la pandemia, y dejó rezagado, ¿no es cierto?, las inversiones y la dedicación para poder preparar estas fases específicas que contemplaba la ley original. Adicionalmente, la ley original tuvo un desfase, es decir, contempló estos 2,5 años, que es un plazo muy pequeño si uno ve el derecho comparado de lo que han significado la implementación de estas leyes, pero adicionalmente no descontó el plazo
necesario para la dictación de las normas a las cuales tienen que sujetarse los servicios, normas técnicas muy específicas, para poder garantizar ciertos estándares en esta dictación. Como yo comentaba al principio, por su intermedio, Presidenta, las normas técnicas fueron ingresadas a la Contraloría el día 10 de marzo, y de hecho hoy día tuvimos que hacer un retiro de ellas, estamos todavía en evaluación, ni siquiera están dictadas todas las normas técnicas necesarias para el cumplimiento de esta ley. Y por eso es que nosotros estamos generando esta fase preparatoria, que es justamente darles las herramientas necesarias para generar una línea base suficiente. Estamos creando además este instrumento que es el notificador para que los servicios puedan identificar efectivamente cuáles son los procedimientos que tienen que ellos someter a tramitación electrónica para así garantizar una adecuada implementación de la misma. Respecto a los temas adicionales de brecha digital, en el Ministerio esto es un tema que escapa un poco a lo que es transformación digital propiamente tal y de nuestra cartera, pero que hemos estado trabajando directamente con la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Tenemos básicamente dos ejes, que es la regulación de la conectividad, que tenemos el proyecto de ley, ¿no es cierto?, que está tramitándose y que está con plazo de indicaciones para garantizar Internet como servicio público, y que supone avanzar en esa línea y garantizar, ¿no es cierto?, mayor conectividad. Y por otro lado tenemos el proyecto de infraestructura digital, donde está el proyecto de última milla, conectividad para la educación, fibra óptica nacional, Austral y Tarapacá, definitivamente ya. Más Wi-Fi Chilegov y el despliegue del 5G. Aquí tenemos también un tema muy focalizado en un aspecto importante de algunas zonas, ¿no es cierto?, que son rezagadas, que son las llamadas zonas rojas, que por temas de seguridad muchas veces no pueden llegar, digamos, la conectividad, y que estamos trabajando en conjunto con los municipios más vulnerables para efectivamente con mesas de trabajo contra el robo de cables, vandalismo, con cooperativas de Internet y otras formas de organización ciudadana que permita efectivamente garantizar el acceso digital, y también capacitación para generar cierta alfabetización digital para aquella ciudadanía que hoy día no está tan involucrada, digamos, con los temas digitales. Gracias, subsecretaria. Diputada, le cedo la palabra. Sí, dos consultas. Nos adjuntan aquí un listado de municipios. ¿Estos municipios son los que no han hecho nada referente al tema, o cuál es lo que es uno? Dos, en cuanto a que se refiere a la implementación del digital, está dentro de los programas capacitación, no solo a los funcionarios, sino también a la ciudadanía, porque no sirve de nada que las oficinas implementen y los ciudadanos no sepan cómo acceder a esas tecnologías. Entonces eso yo quisiera saber. De hecho, me parece que está bien ampliar el plazo, porque ha venido un tiempo de atolladero, y me parece también bien los 5 años que se da, porque es una ley que modifica más que nada las transitorias y no el fondo, así que estoy de acuerdo, pero quiero esas aclaraciones. Gracias. Por su intermedio, Presidenta. La primera pregunta, lo que está aquí como anexo en el... Por su intermedio, Presidenta, diputada Zagarría, lo que está como anexo acá en el comparado que usted tiene a la vista es la clasificación que hace el DFL número 1, que complementa la ley 21880 en estas 3 categorías de servicios que nosotros decíamos, y por tanto los municipios que están ahí son los del grupo B y C, y que van a entrar en vigencia de acuerdo a sus características en este plazo. Ustedes pueden ver también en la presentación que nosotros hicimos como ejecutivo que hay una encuesta que recoge, digamos, algunos 231 servicios, los 900 que están incorporados, digamos, en esta ley, por tanto una muestra acotada, pero ahí se puede visualizar que en el caso de los municipios justamente hay un rezago importante, y por eso nosotros estamos trabajando en 2 dimensiones. Por una parte, como usted bien decía, en el apoyo básicamente al sector municipal, pero también en la brecha digital que hay con la ciudadanía, porque en la práctica tenemos zonas muy rezagadas, y ahí estábamos hablando, como decíamos, primero generar conectividad por una parte, pero además hacer alfabetización digital para que efectivamente tengan las herramientas necesarias para garantizar una adecuada conexión con el Estado y poder facilitar que efectivamente la tramitación sea, digamos, más fácil y llegue más oportunamente. Gracias, subsecretaria. Diputado, le cedo la palabra.
Presidenta, por su intermedio, por supuesto, saludar a la subsecretaria y también a los demás colegas, diputadas y diputados que están presentes. Bueno, a mí me parece en lo personal que el boletín que estamos empezando a analizar y que obviamente tiene su cierta celeridad, cierta rapidez, es un boletín que en el fondo viene a adaptar la entrada en vigencia de las transformaciones digitales que creo que todos estamos de acuerdo. Yo creo que sobre todo en el tiempo de pandemia esto nos enseñó mucho y yo también, no solamente en la parte de la estructura pública, ¿no es cierto? Llámense los servicios públicos, municipios, sino que yo también creo que las mismas empresas de telecomunicaciones han tenido que hacer mayores esfuerzos por la demanda, ¿no es cierto?, que se ha vivido en todos estos procesos que hemos vivido y que muchos de los actos de los servicios, ¿no es cierto?, lo hemos tenido que hacer telemáticamente. Nosotros también como Congreso estuvimos prácticamente un año sesionando a través de forma telemática. Por lo tanto, con las razones, ¿no es cierto?, que da la subsecretaria, sobre todo las demoras de las publicaciones, los reglamentos, etcétera, etcétera, me parece propicio, ¿no es cierto?, apoyar esta iniciativa. Y me acuerdo cuando estuvimos tratando este proyecto acá en esta misma comisión, se vio ciertas debilidades, por supuesto, en algunos servicios, sobre todo en las municipalidades. Y me parece súper, como ex municipal, y aquí vemos varios ex municipales, me parece también propicia la ocasión, la oportunidad de destacar esta alianza que se quiere hacer, ¿no es cierto?, entre los municipios y la Subsecretaría de Desarrollo Regional, sobre todo en el tema técnico y también yo creo que en el tema financiero, o sea, por la incorporación de nuevos equipamientos, etcétera, etcétera. Así que por de pronto yo estoy de acuerdo y apoyo, digamos, esta iniciativa que estamos analizando en esta sesión. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. No sé si hay otra consulta o intervención desde lo que están telemáticos también. Diputada, deseo la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, saludar acá a nuestra subsecretaria, agradecer su exposición clarísima, ordenada y también creo que muy entendible desde el punto de vista razonable las razones por las cuales se pretende extender. Más bien extender es como, siento yo, modificar un poco el orden de las etapas y de las fases que estaban previstas. Y me parece que es súper importante tomar con tanta importancia el tema del emplazamiento que tiene que ver con la notificación electrónica, porque creo yo, el principal, digamos, forma de poder defenderse, de poder tomar conocimiento, de poder tener la información respecto de un procedimiento que se va a tener que iniciar, y eso es sumamente serio, delicado, importante, y tenemos que precaver, por supuesto, que la persona va a tener, como decía nuestra subsecretaria, los medios también para poder tener acceso a esta información. Y lo que decía acá también la diputada Zagarría, que me parece muy importante, que tiene que ver con la capacitación de las personas también, y en eso, por supuesto, ponerse a disposición de colaborar en su minuto cuando esto ya empiece a tomar forma. Estamos mirando ahí nosotras las comunas que nos tocan y las municipalidades, en fin. Entonces, inmediatamente a uno esto le entusiasma, porque en definitiva es un poco tener un sentido de la realidad, de cómo se hacen las cosas hoy día, y me parece que avanzar en este tema responsablemente, en el tema tecnológico, de la mano con las cuestiones que se requieren para que se haga bien, y no haya reclamos de parte de las personas, o ir reduciéndolo lo menos posible, porque siempre cuando están estas fases un poco de transformación, se resiente desde ese punto de vista. Entonces también ponernos a disposición desde ya para poder explicar aquello, y contar también con todo el apoyo en cuanto a la votación misma del proyecto, sobre todo teniendo en consideración con el altísimo número de votos que sacó en el Senado. Dice acá en la minuta también, 39 de 41 senadores en ejercicio, por lo tanto es un proyecto que es transversal, y eso también me parece súper importante destacar para poder apoyarlo. Gracias. Gracias.
subsecretaria, tengo si me podría profundizar más el proyecto que tiene que ver con el tema de ciberseguridad de los datos, cómo se va a trabajar eso. Y lo otro también, proponer que sería bueno que en cada etapa que avance el proyecto pudieran a nosotros poder presentarnos digamos, el estado, el feedback y una retroalimentación también de los usuarios y desde los funcionarios, porque una de las medidas que se implementó con la digitalización era la firma de los finiquitos electrónicos, que fue bien controversial porque para el trabajador era bien ajeno, digamos, firmar un finiquito, más cuando hay, digamos, son sus intereses y son sus remuneraciones las que están en juego, y siempre hay una, digamos, una falta de información por parte del trabajador, y además también hay un poco un vacío ahí cuando el empleador no cancela el finiquito en el periodo estipulado, tampoco hay una obligatoriedad tan definida para ese tema. Entonces, un poco esos temas para poder ir nosotros también llevando una trazabilidad de cómo va avanzando, entendiendo que el proceso es extenso, abarca todo el Estado, entonces para ir mejorando el mismo proceso, tal vez que nos pudiéramos definir cuando ustedes, por estas mismas etapas que ustedes están definidas, poder también retroalimentarnos del avance. Muchas gracias, Presidenta, a los diputados y diputadas por el apoyo a este proyecto. Respondiendo básicamente, claro, el tema de ciberseguridad, como decíamos, es un tema clave para garantizar la seguridad de los datos. Esto también, digamos, todo lo que tiene que ver con datos personales, que es un proyecto que está, ¿no es cierto?, en segundo trámite constitucional en la Comisión de Constitución, y que nosotros hemos presentado un paquete de indicaciones. Mañana vence las audiencias y vamos a empezar a votarlo en particular, y creemos que también eso es muy importante para garantizar, ¿no es cierto?, a raíz, por ejemplo, de lo que ustedes comentaban al inicio de la sesión, ¿no es cierto?, de la filtración de datos que hubo, por ejemplo, con el CERVEL, qué importante es contar con una institucionalidad, ¿no es cierto?, y con derechos claros que garanticen los datos personales. Y esa perspectiva en materia de seguridad, tenemos aspectos normativos, ¿no es cierto? Está también, no recuerdo el trámite exacto, pero tenemos la ratificación del Convenio de Budapest en materia de ciberseguridad, y también una línea de trabajo en cada uno de los servicios para efectos de ir avanzando. Podría profundizar más por su intermedio, Presidenta, si lo tiene a bien nuestro jefe de la visión jurídica respecto de medidas más concretas en esa línea, y desde luego comprometidas con la idea que usted plantea de poder venir a rendir, ¿no es cierto?, cuenta cómo vamos avanzando en la implementación de cada una de estas etapas. Gracias, subsecretario. Les cedo la palabra para que nos puedan complementar la pregunta. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de complementar la pregunta. En materia de ciberseguridad, primero hay que señalar que la autoridad pertinente en este ámbito es el Ministerio del Interior, y Gobierno Digital en ese sentido es complementario a los esfuerzos que hace esta autoridad. En particular, los sistemas informáticos compartidos que desarrolla y que son de responsabilidad del Gobierno Digital, por ejemplo, clave única, el notificador electrónico que se comentó, firma de gobierno, electrónica de gobierno, el autorizador el día de mañana, el sistema de interoperabilidad, etc. Nuestro esfuerzo principal va a ser colocar diseños más específicos y capacidad más relevante desde el punto de vista del monitoreo en cuanto a temas de ciberseguridad. Vamos a hacer un esfuerzo de inversión especial y fortalecimiento de las capacidades técnicas del Gobierno Digital en esa materia. En este momento, el Gobierno Digital tiene un profesional a cargo de estos temas, pero es claramente insuficiente dado la envergadura de los desafíos que estamos enfrentando. Recordemos que la clave única es utilizada en este momento ya por 14 millones de personas en Chile. Y cuando partió esto hace algunos años estábamos en torno a un millón de personas. Entonces, eso implica más riesgo y por tanto necesariamente mayores esfuerzos desde el punto de vista de la ciberseguridad. Eso. Muchas gracias. Tengo una duda también a raíz de la capacitación para los usuarios. Si hay alguna consideración o digamos, un tratamiento especial con el grupo de adultos mayores, que lo vimos también con el pase de movilidad, que era súper complejo, entonces se le exigía a ellos cuando era difícil poder tomar esta herramienta. Diputada.
Ahí sí, ahí sí. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Agradecer a la subsecretaria la presentación muy clara. No hay dudas de que hay que avanzar en esta materia, pero quisiera complementar lo que usted acaba de señalar, porque efectivamente todos venimos llegando de la oficina distrital y a mí al menos me llamó mucho la atención cuántas personas mayores han tenido incluso dificultad para hoy día acceder a la pensión básica universal por su tramitación digital. Entonces, si es posible, por su intermedio, Presidenta, que la subsecretaria o alguien de su equipo que nos cuente un poco cuáles son las medidas que se van a adoptar para ese grupo una vez que esto ya esté implementado y de alguna manera se vuelva todo digital. Ellos van a poder presentar sus antecedentes por papel o va a ser, y cómo de alguna manera van a ellos establecer el domicilio digital único. Muchas gracias. Sobre el mismo punto, diputado, para que pueda contestar la subsecretaria. Sobre el proyecto. Sí, es que estamos viendo ya, el tema de los entonces, adultos mayores que no toca. está. Sí. Ya, diputado. Por su intermedio, Presidenta, efectivamente, bueno, recordemos que la ley 21.880 establece, ¿no es cierto?, este proceso de transformación digital que efectivamente, cuando esté en régimen, la idea es que todos los trámites efectivamente se hagan de manera digital y eso supone sin duda un esfuerzo y un compromiso de parte del gobierno para hacerse cargo, ¿no es cierto?, de los grupos vulnerables o rezagados, especialmente, ¿no es cierto?, los adultos y adultas mayores. Está contemplado, yo no tengo el detalle porque esto es un programa que desarrollemos específicamente nosotros desde la Secretaría General de Gobierno a través de Gobierno Digital, pero sí dentro del proceso de alfabetización digital, sin duda, una subsector, ¿no es cierto?, que tiene mayor rezago y que por tanto debieran estar focalizados mayormente los esfuerzos, es el tema de los adultos mayores y por tanto dentro de las rendiciones de cuenta, por cierto, que podamos ir haciendo las etapas, podemos incorporar todo este trabajo tanto que vamos a hacer en la emisión de disminuir la brecha, tanto desde los funcionarios y los municipios como de la ciudadanía, especialmente en estos grupos, para efectos de poder darles las herramientas necesarias para que puedan efectivamente garantizarle un adecuado relacionamiento con el Estado y que efectivamente esto es una herramienta que les facilite su interacción con el Estado y no finalmente que sea una traba para el ejercicio real de sus derechos. Gracias, subsecretaria. Diputada Pérez había solicitado la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, saludar a la subsecretaria, a los colegas. La verdad es que cuando vimos este proyecto, esta comisión hizo ver los problemas que teníamos a nivel país en materia de conectividad. Escuchamos a varios órganos, escuchamos al Poder Judicial, que es un poder que tiene muchas dificultades también, a los juzgados de policía local y otros, y por lo tanto es un desafío sumamente potente como Estado. Nosotros llevamos un proceso de armonización del Estado cuando tuvimos el Servicio de Impuestos Internos, Correos de Chile, pero eso ya hace como más de casi 20 años, ya, o más. Y después creo que hemos ido haciendo esfuerzos, pero no como en su globalidad, y por lo tanto creo que esto es un buen proyecto, pero sí lo hicimos ver al Ejecutivo de entonces, y ellos aseguraron que era posible, que se iba a completar el proceso. Nosotros hablábamos incluso en el ámbito de los municipios, súper dispar los servicios que utilizan las plataformas para el sistema financiero, algunos lo tienen, otros no lo tienen, el SIGFE que le llaman, y miles de programas que desde los gobiernos regionales. Entonces, no es fácil homologar aquello y se lo hicimos ver al Ejecutivo, que estuvieron profesionales desde la Subtel, del Ministerio, de la Secretaría, de la CGGOF, bueno, de todos los que al menos pudimos escuchar, pero fue una larga tramitación. Y si ustedes también vienen el presupuesto, que yo no sé si el presupuesto va a pasar por Hacienda esto o no, para ver si es que pudieron actualizar el presupuesto, porque en ese minuto nosotros teníamos dudas de que el presupuesto alcanzaba y lograban. No, esto no es Hacienda, pero por un tema de las licencias, los software, la implementación. Entonces yo lo dejo ahí, ¿ya? A mí, sinceramente, me gustaría incorporar una indicación que pudieran venir cada 3 meses a darnos cuenta, pero sé que eso puede retrasar el proyecto, pero yo me quedaría por lo menos con el compromiso del Ministerio de que pudieran, porque esto no es cualquier cosa. Yo represento, por ejemplo, Tirúa, Contulmo, Alto Biobío, donde tenemos zonas hoy día que por los problemas de seguridad no tienen conectividad, porque han sacado las antenas o porque han puesto un explosivo y no está funcionando porque no hay ninguna empresa que quiere ir al territorio y porque no se le ha dado resguardo policial para que lleguen allá
a cambiar y a poder dar conectividad. Las personas ni siquiera pueden acceder a hacer un llamado hoy día por una ambulancia o por algo de emergencia. Imagínense para hacer un trámite desde el mismo municipio a la persona que está pidiendo esa prestación. Entonces, yo quiero hacer ver esto, que lo hicimos ver en ese minuto, pero a propósito que el Ejecutivo trae esto, de que ojalá nos pudieran remitir información de los reglamentos, de las normas técnicas que se van viendo, porque creo que vale la pena que este poder se vaya también inmiscuyendo en esto, porque puede ser una de las reformas más importantes. Ya, como bien lo decía la subsecretaria, avanzamos con la pandemia obligadamente, ¿ya? Porque no había otra forma, ¿ah? Y se necesitaba el Estado. Así que eso, Presidenta, yo estoy de acuerdo, pero sí aquí se hablan de 3 reglamentos, de 6 normas técnicas, se pospone toda la ejecución, finalmente va a ser otro gobierno que probablemente va a tener a cabo la implementación 100% de esto, entonces también estamos endosando a otro gobierno una responsabilidad, entonces, como le pasó a probablemente le va a pasar a otro, entonces, que vamos haciendo seguimiento, que se nos remita informe de al menos 3 meses, y donde hayan dudas también. Y yo solo dejo una interrogante que se lo hice ver al Ministerio. Servicio de Impuestos Internos tuvo una pésima operación renta, o sea, implementación donde el Colegio de Contadores, los contribuyentes, reclamos formales por las plataformas, ¿ya? Y yo lo hice ver con oficio de fiscalización. Entonces, si ese servicio que ha sido como uno de los más modernos tiene problemas, imaginémonos para otros servicios que están mucho más atrasados. Así que lo dejo ahí, Presidenta, estoy disponible a que legislemos esto por la urgencia que presenta el propio Ejecutivo, pero creo que nos trae muchos desafíos para ir acompañando como Comisión de Gobierno Interior en estas materias. Gracias. Gracias, diputado. Me surge otra duda en cuanto a la implementación y el tema de los funcionarios. ¿Hay una proyección de disminuir funcionarios por la digitalización o no? Por su intermedio, Presidenta, respondiendo en primer lugar a la diputada Pérez, no, o sea, primero el compromiso formal de poder venir, ¿no es cierto?, a informar a esta comisión, sin perjuicio de lo cual no recuerdo si es la glosa 03 o 04 del programa de gobierno digital que está dentro de la partida 22 de nuestro ministerio. Hay obligación de rendir cuenta a la comisión y se podría, digamos, nosotros comprometernos, dado que mandamos, ¿no es cierto?, no me acuerdo si es trimestralmente o semestralmente, creo que es trimestralmente, informar todas las acciones que hace, me podrá complementar José, si es trimestralmente, creo, un informe de todos los trabajos que venimos haciendo, la División de Gobierno Digital, por tanto, formalmente, digamos, hay una instancia para poder remitir y podríamos comprometer a hacerle llegar a los miembros de esta comisión ese informe, sin perjuicio de lo cual podemos comprometer también cuando vayamos avanzando, ir comparecer, ¿no es cierto?, a esta instancia para poder ir informando cómo va avanzando el proceso. Respecto a lo que planteaba también la diputada Pérez, efectivamente, dentro del trabajo que estamos haciendo del plan de brecha digital cero que está implementando, llevando a cabo nuestro gobierno a través de la Subtel, está el programa básico de conectividad para todos, que se hace cargo de la realidad que planteaba la diputada Pérez, básicamente a las soluciones de las llamadas zonas rojas o aquellas ciudades que no pueden, por temas de seguridad, ¿no es cierto?, se ven dificultadas de poder prestar conectividad por el robo, ¿no es cierto?, de municipios muy vulnerables, robo de cables, vandalismo, y por tanto ahí trabajar con las comunidades en el tema de alfabetización, cooperativas de Internet y otras formas de organización ciudadana que permitan efectivamente garantizar ese acceso. Respecto al tema financiero, por su intermedio, Presidenta, el informe financiero que acompaña este proyecto no eroga gasto fiscal. Ustedes recordarán que el proyecto original finalmente contemplaba un cierto ahorro fiscal producto de todos esos trámites que se iban a digitalizar. Y ustedes verán, y este fue un tema de debate que también planteamos y discutimos en el Senado, por su intermedia, Presidenta, en el sentido de que, dado la digitalización, como bien decía muy bien la diputada Pérez, obligada, que nos vimos llamados, ¿no es cierto?, por el tema de la pandemia, eso supuso un ahorro importante, más allá inclusive del previsto originalmente por el proyecto de ley. Y por tanto, ahora, anualmente, ¿no es cierto?, como está una ley de implementación diferida, como se contemplaba, cada ley de presupuesto va contemplando, ¿no es cierto?, los recursos necesarios para ir
asumiendo, y como bien decía al principio, en el trámite del Senado adquirimos un compromiso formal que ustedes verán que quedó como inciso segundo de la modificación del artículo primero, en el sentido de que vamos a facilitar la implementación de la presente ley en el sector municipal. El gobierno central, a través de la División de Gobierno Digital, disponibilizará activos y servicios digitales, así como apoyo técnico necesario. Es decir, hay un compromiso formal, más allá de la mera declaración, que nos obliga a darle todo este soporte a los municipios para así poder nivelar la cancha y garantizar la adecuada implementación de esta ley. Sí, claro, por supuesto. La comisión me lo permite, disculpen, porque soy un poquito como los colegas más viejas, me voy recordando algunas de las cosas de la comisión pasada. Con más experiencia, diputada, por favor. Sí, más experiencia de la gestión pasada. Mire, lo que pasa es que cuando vimos este tema también, surge la solicitud en algunos casos de que cuando un adulto mayor quería un documento, por ejemplo, hace un trámite y él no basta y no tiene sociabilización con las redes para tener el formulario que hizo el documento o el trámite. Y nosotros me recuerdo que pedíamos que pudiéramos, a lo menos en el caso del adulto mayor o quien lo pidiera, poder imprimir ese documento, porque si alguien del sector rural quiere llevarse el documento firmado, en ese minuto no se podía. Entonces, me gustaría si nos pudiera precisar si cómo quedó desde el Senado, si eso se cambió, si es que había esa flexibilidad que al menos desde la Cámara lo dejamos. Yo ya no lo recuerdo, pero al menos eso, ya, porque la pandemia nos pasó, que la gente hacía su trámite y quería un papel por lo menos que postuló al IFE, por ejemplo, ¿ya? Y lo otro tenía que ver con lo que usted dice, la glosa tiene toda la razón, pero eso es presupuestario, no es de gestión. Nosotros lo que queremos es ir avanzando en materias de gestión de la implementación, de conocer si tenemos brecha, si tenemos desafíos. Y como está la Subtel, porque usted me dijo que finalmente había venido la Subtel, ¿verdad? ¿O no? ¿Está acá en la comisión? Gracias, diputada. Importantes puntos también para que nosotros podamos ir informando y como yo encuentro que va a ser un punto clave también el tema de la retroalimentación, porque hay distintos actores, tanto como funcionarios como usuarios, que tienen distintas miradas y pueden prevenirnos, digamos, de ciertas cosas que podamos subsanar a tiempo, o también tomar a estos servicios que han resultado de mejor manera y poder también ir replicando para darle mayor continuidad. Y la pregunta que yo le hacía era también por el tema de los funcionarios, si se preveía que en el futuro esta digitalización va a generar menos empleos desde el Estado, o se va a mantener la cantidad de empleados. Por su intermedio, Presidenta, respondiendo a las interrogantes planteadas por la diputada Pérez, efectivamente, claro, en materia de lo que es la glosa ley de presupuesto, si bien tiene un foco en el caso de presupuesto, en el caso del informe de gobierno digital es mucho más amplio, porque son los objetivos, las estrategias, y por tanto estaría involucrado, digamos, sin perjuicio de lo cual podemos, ¿no es cierto?, hacer un informe como decía, el compromiso de venir a informar de manera progresiva cómo se va avanzando y podemos incorporar esas variables. Respecto al tema que plantea la diputada Pérez, claro, dada la celeridad con la que este proyecto requiere salir, no logramos, y por lo encima que estábamos, que pudiera sumarse a la sesión de hoy alguien de la Subtel, pero nosotros trabajamos, tengo de hecho los datos que he transmitido acá, fueron trabajados, ¿no es cierto?, y conversado con ellos, y efectivamente tenemos el tema de infraestructura digital, el tema de última milla, que es acercar la conectividad a las zonas rurales, ¿no es cierto?, y aisladas. Tenemos el proyecto que va a avanzar en Internet como servicio público, y todo el tema de infraestructura digital que, como decía, con foco en estos municipios más rezagados, producto de estos temas de seguridad, y también el tema de conectividad para la educación, que es un área muy importante, que también la pandemia dejó en evidencia, ¿no es cierto?, las importantes brechas de acceso al derecho a la educación producto de la falta de conectividad. También el tema de la fibra óptica nacional, el tema de 5G, el tema de Wi-Fi Chilegov, que sumará nuevas zonas gratuitas de Wi-Fi en las distintas zonas del país, la fibra óptica austral. Podemos, si lo tiene bien, Presidenta, hacer llegar por escrito un informe en este sentido, mediante, digamos, la cartera de transporte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que pueda venir un detalle más acabado de cómo estamos avanzando en cada una de estas áreas, para que quede bien. En el caso de su pregunta, Presidenta, respecto del tema de los funcionarios,
en términos generales, más bien aquí lo que va a haber es una transformación respecto al tema, porque como decimos, una de las etapas, por ejemplo, supone la digitalización de todos los documentos. O sea, los trámites van a seguir haciéndose, pero se van a hacer de una manera distinta, sin perjuicio de lo cual, si lo tiene bien, podría complementar, además para responder por su intermedio, presidente, la pregunta puntual que hacía la ley que fue despachada en su origen por el Senado, la 21.880, respecto si efectivamente hay una etapa de transición, y supone que la etapa de transición se permite, ¿no es cierto?, que efectivamente puedan hacerse algunos trámites de manera excepcional por vía papel, digamos, pero la lógica es que una vez que efectivamente esté en régimen la ley, la idea es que eso, digamos, no continúe, pero no sé si hay una excepción también en la norma permanente. Le pediría, Presidenta, si lo tiene bien, que pudiera complementar el jefe de la División de Gobierno Digital. Sí, claro, por favor, don José Nostroza. Sí, la normativa contempla excepcionalidades permanentes más allá de la transición. Personas que pertenezcan al 40% más vulnerable o personas que sean mayores de 60 años pueden optar a la posibilidad o de facilidades para efecto de la tramitación. Por ejemplo, pueden ingresar documentación en papel. De todas maneras, el sistema o la administración tiene que digitalizar esos documentos y tramitarlos electrónicamente, pero hay facilidades especiales para personas que tengan alguna razón específica para que se le trate de un modo distinto. Muchas gracias. ¿Tenemos más dudas o intervenciones para que procedamos a la votación? Ya. Secretario, estaríamos en condiciones. Sí. Cerrada entonces la discusión general, se pone en votación general el proyecto de ley. Voy a tomar la votación entonces. Doña Danisa Astudillo. Don Miguel Becker. A favor. ¿A favor del proyecto? Ya. Don Bernardo Berger. A favor, señor secretario. Don Juan Fonsalía. Diputado Kaiser. Diputado Kaiser no está. Don Cosme Mellado. A favor del proyecto de ley. Diputada Javiera Morales. Don Rubén Oyarzo. A favor, secretario. Diputada Joana Pérez. A favor, Presidenta. Diputada Clara Zagarría. Estaba hace un momento. La podemos incorporar después si reaparece. Ya. Doña Carolina Techo. Don A Renzo favor. Pisotti. A favor, señor secretario. Presidenta. A favor, señor secretario. Resultado de la votación: 10 a favor, no hay votos en contra ni abstenciones, por unanimidad entonces la idea de legislar. Corresponde entonces votar en particular. No sé si quieren que lea o lo votan no sé si lo han estudiado el proyecto para votarlo en una sola votación, en un solo acto, a la luz de las explicaciones de la subsecretaria. Y lo que viene del Senado. Claro. Podemos replicar la votación. Si hay unanimidad, ¿se replica la votación en general con la votación en particular? Muy bien, entonces, despachado el proyecto, corresponde, no tiene trámite de Hacienda, tal como explicó la subsecretaria,
corresponde designar un diputado o diputada informante. La anterior fue doña Joana Pérez. No sé si quieren seguir el orden alfabético u otro orden. ¿Podría ser alfabético? Sí, no. Alfabético también. Sí. Vendría diputada Clara Zacardía, pero no está. ¿Bien? Hay que preguntarle de todas maneras si quiere ser informante. Hay que preguntarle de todas maneras si quiere ser informante. Yo les pido que no levantar la sesión hasta que vuelva ella, porque para poder incorporarla en la votación. Que sea ella, y si no tiene problemas, yo acepto. Es que tenemos que estar en sesión para poder incorporar su voto. Sí. Mira, como nos queda un tema que tiene que plantear la diputada Pérez, y aprovechamos si es que puede. No. No es la idea, diputada. Resumen de todos los proyectos. Muy bien. Miren, Mario, efectivamente, la sesión pasada, cuando me tocó reemplazarle, no recuerdo cuál fue, pero acordamos que en relación al tema del CERVEL, más allá de los datos, también se acordó que pudiéramos invitarlo y se trató acá, por la fiscalización, el trabajo que se está haciendo en materia de la convención. Preguntaron 2 parlamentarios acá y me habían consultado si es que lo habíamos pedido. Entonces, delante algo escuché al secretario, porque nosotros dijimos que pedíamos por oficio, pero también se invitaba. Entonces, si no ha llegado la información, quizás, y como está esto hoy día en prensa, están consultando, yo creo que, me imagino que el CERVEL debe tener toda la información y pudiéramos, si lo tiene bien la presidenta, invitarlo para mañana, como lo planteamos en su minuto. Pueden ser 5 o 10 minutos que nos entregue la información de lo que está, cómo se está llevando a cabo, cuál es la normativa que va a regir, de manera que nadie entre en errores desde la misma legislación que está en curso, porque inició un proceso importante, y creo que hay que cuidar ese proceso en todo aspecto, para cual sea la decisión que tome la ciudadanía en su minuto, la información es lo más importante, y creo que es importante que eso se lleve de buena manera. Ese es un tema. ¿Ya? Y si es que lo tienen a bien refrendar lo que habían pedido otros parlamentarios, inclusive en esta instancia, creo que es bueno. Y lo otro, en materia de la zona de rezago, presidenta, nosotros estamos en algunas regiones implementando zonas de rezago y sumando otras, ¿ya? Pero también tuvimos una pandemia, ¿ya? Y se retrasaron otras zonas producto de que no había personal en todos los servicios públicos, que estuvieron con teletrabajo, que no se pudieron hacer visitas, que hay proyectos retrasados. Y eso obviamente que ayuda a las zonas rezagadas, me refiero a Arauco, que es una zona de rezagada decretada. Y nosotros, como ejemplo, estamos pidiendo que se pueda mantener esa zona de rezago, sin perjuicio que se sumen otras. Y entiendo que Ñuble también está en situación similar. Entonces me gustaría, si pudiéramos pedirle al subsecretario de Desarrollo Regional, Subdere, que nos pudiera dar un breve recuento de cómo están y los indicadores, porque al parecer también hay indicadores que se fijaron anteriormente y que hoy día hace necesaria una revisión de parte de aquellos, por lo menos, que esta comisión los pueda conocer. Eso me gustaría, si pudiéramos solicitar que invitar al subsecretario para que nos hablen de las zonas de rezago, los criterios, y probablemente que se puedan ir sumando nuevas zonas, en qué región y el por qué y cómo se está tomando esa definición por parte de este gobierno. ¿Ya? Eso, presidenta, gracias. Gracias, diputado. La sesión de mañana tenemos invitados por el proyecto de la incorporación del protocolo de acoso en los municipios. Entonces, tenemos 7 invitados mañana, entiendo. Presidente, si me permite. Sí, claro, sí. En la cuenta de hoy día, además,
se dio cuenta, valga la redundancia, de otra solicitud del sector municipal, de los funcionarios municipales que no estaban contemplados para la sesión de mañana. Entonces, no sé si valdrá la pena, porque mañana existe el acuerdo de votar luego de cerrar la audiencia, entonces sería la oportunidad de invitarlos a ellos también, porque se va a escuchar a los concejales, algunas concejalas, a la alcaldesa de La Reina, entonces la contraparte serían los funcionarios municipales que justamente pidieron audiencia. No sé si los incorporamos también como invitados para mañana. Sí, digamos, por la tingencia y para cerrar, digamos, el círculo de todos los involucrados, los actores del proyecto, y complementamos ahí. Entonces, para la subsiguiente, podríamos tomar lo de la diputada Pérez con el tema del CERVEL, que también es un punto bien importante. Entonces, ¿se acuerda invitar al CERVEL para la semana subsiguiente? Si es que... Por favor. Gracias. Gracias, presidenta. Tal como se solicitó la comparecencia del director del CERVEL, a mí me gustaría poder también, no sé si es la misma oportunidad o en otra distinta, poder tener un detalle de las gestiones que se están realizando con intervención del CERVEL por parte del gobierno a través del Ministerio de Justicia para lograr el voto de personas privadas de libertad. En el último tiempo se han realizado una serie de gestiones a través del registro civil para que puedan obtener carnet de identidad. Por otra parte, se ofició a Gendarmería para que realice una serie de gestiones. Y este punto no fue fácil en la legislación anterior en relación a la normativa que establecía la modificación del lugar de votación al más contiguo al domicilio. Y una normativa especial al respecto fue negada en la ley, por tanto yo tengo entendido que hay un fallo dictado por la Corte Suprema, específicamente por un grupo para Colina, pero me gustaría saber si eso se está haciendo extensivo y en definitiva que nos pudieran ilustrar respecto de qué es lo que se está realizando. Yo esto lo oficié directamente a la ministra de Justicia, pero me gustaría saber desde el punto de vista de CERVEL cómo esto se pretende ejecutar, toda vez que en su minuto las principales observaciones o problemáticas para poder concretar esto venían de esa propia institución. Por tanto, me gustaría saber qué es lo que ha cambiado durante este año para que esto se pueda implementar y sobre todo si hay una coordinación aquí con el Ministerio de Justicia y todos sus servicios relacionados y dependientes. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Yo creo que sería atingente también en esa misma sesión poder invitarlo porque está totalmente relacionado con el tema. No sé si hay acuerdo para... Ya, ok, ahí tenemos acuerdo. Presidente, y... no, ya no. Respecto de la otra solicitud de la diputada Joana Pérez de invitar a Subdere, ¿habría acuerdo, aunque sea sin fecha por ahora? ¿Invitar a Subdere? Sí, diputada, los índices y las comunas de rezago, ¿en base a qué tema? ¿Era el de la digitalización o era otro tema? No, este es un programa que se hace en la ley de convergencia que lleva también la Subdere. Entonces, por eso que se venga a exponer, yo me imagino que hay en varias regiones, algunas zonas se puede evaluar. A mí en lo particular me interesa mantener Arauco y revisar algunas comunas por qué quedaron fuera de esa. Y también hay algo de Ñuble, entonces son temas que están tomándose hoy día en definiciones también. Gracias. Sí, gracias, diputada. Es un punto muy importante porque además es una de las zonas más complejizadas y también hay que ir avanzando en cuáles son todas las dimensiones que van a ir a facilitar y ayudar a la resolución finalmente del conflicto. Y son además las situaciones en que no se le da la prensa ni se le da la cobertura que también se necesita. No solamente enfocarnos en un punto, sino que enfocarnos en todos los puntos, y la diputada con mayor razón que conoce la zona. No sé si en la misma sesión o la dejamos para una posterior. Posterior. O sea, queda continuado como un acuerdo y después se fija la fecha. Ya, ok. Gracias, secretario. Gracias. Entonces, hay acuerdo. Yo creo que se ha cumplido el objetivo de la Vamos a tener que, sesión. no vamos a poder consignar, presenta lamentablemente el voto.
hay que fijar, o sea, ustedes tienen que designar un diputado informante o diputada para el proyecto que se acaba de despachar. Sí. Lamentablemente, doña Clara Segatía no volvió. Doña Carolina Tello, ¿usted quiere ser? Ya, muy bien. Bueno, bueno, nos vamos a quedar con el criterio alfabético, entonces, así que, ¿qué más democrático? No sé. No. Bueno, por haberse concluido el objetivo de la sesión, agradezco también, por supuesto, solo al subsecretario. agradecer a todos los diputados y diputadas por su intermedio, presidenta, por el apoyo transversal a este proyecto que es muy importante y el compromiso de venir a rendir cuentas de cómo vayamos implementándolo. Muchas gracias. Se levanta la sesión.